En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La situación en Israel, como una parte de la provincia romana de Siria, de Asia, era una situación política explosiva. Aunque los romanos eran respetuosos con el culto en el templo, no interferían, lo hacían indirectamente, nombrando ellos, eligiendo ellos de entre la casta de los saduceos a los sumos sacerdotes. Sin embargo, los judíos no estaban contentos de ser una provincia del imperio, de ser un pueblo ocupado. Ese malestar se notaba especialmente con el tema del pago de impuestos, con la presencia de las tropas en tantos sitios del país, de una forma especial en Jerusalén. Siempre había un malestar que generaba violencia. Había los grupos, incluso que hoy llamaríamos de terroristas, de los celotas. Uno de esos, de los miembros de esos grupos, había entrado en el grupo de los más íntimos de Jesús, era un apóstol, Simón el Celota. Por supuesto, había tenido que renunciar a la violencia, naturalmente. Ese malestar generaría más tarde una revuelta, una revolución contra los romanos, lo que se llama la Gran Revuelta Judía, que empieza en el año 66 y que es aplastada completamente por Tito, Tito que después sería emperador. En ese momento era el hijo del emperador, y era el general que su padre mandó para acabar con la revuelta que supuso la destrucción absoluta de Jerusalén. De hecho, le cambiaron el nombre, la llamaron Elia Capitolina. Bueno, pues en ese contexto está Jesús, ¿no? Nuestro Señor, si no hubiera sido asesinado, martirizado con 33 años, pues posiblemente hubiera visto ese final de Jerusalén, final trágico, espantoso. En ese contexto está Jesús. Los sacerdotes, naturalmente, repito, de la casta de los saduceos, se llevaban bien con los romanos, y entre ellos estaba siempre el sumo sacerdote elegido por los romanos como uno de los más dóciles a su presencia en Israel. Bueno, llamaríamos hoy colaboracionista. Por lo tanto, no querían esa revuelta, pero sí muchos de los fariseos y, desde luego, una buena parte del pueblo. En ese contexto, repito, está Jesús y se desarrolla este diálogo que hoy nos cuenta el Evangelio de San Juan. Tienen miedo a que Jesús, aunque era extraordinariamente pacífico, aunque se había manifestado en repetidas ocasiones amigo de los romanos, por ejemplo, curando al siervo del centurión, cosa que era impensable para un enemigo de Roma. Bueno, pues a pesar de eso no había ningún asomo, ninguna prueba, ningún indicio de que Jesús iba a encabezar ninguna rebelión contra los romanos. A pesar de eso, utilizan esta excusa para acabar con Jesús, cuando el problema, la cuestión era otra. Ahora, aquí lo importante, y el evangelista lo destaca,
es la frase que va a decir Caifás. Es una frase, repito, que el evangelista destaca porque él la ve ya desde la perspectiva de la Pascua, él la ve ya después de la muerte y de la resurrección del Señor. Y la ve ya y la interpreta como tenemos nosotros que interpretarla. Conviene que un hombre muera por el pueblo, para salvar a la nación. Y el propio evangelista, meditando sobre ello, lo decía en tanto que sumo sacerdote y estaba haciendo una profecía, aunque no sabía la profundidad de lo que decía. Cristo muere para salvar al pueblo. Solo Cristo muere para salvar al pueblo. Es decir, muchísima gente, por desgracia, muchísima gente a lo largo de la historia ha muerto siendo inocente. Hay gente, muchos en cada país, que han muerto por salvar a su pueblo, en las guerras, por ejemplo. Hay gente también que ha muerto por salvar a la humanidad, pues a veces contagiándose de una epidemia, luchando para curar a unos enfermos. Creo que estamos viendo hoy en día ejemplos heroicos de esto con tantos sanitarios y otras personas, no solamente sanitarios, que están siendo infectados en su trabajo para intentar salvar a algunas personas de la muerte que le puede venir por el virus. Pero estas personas que merecen, en muchos países tienen una estatua como un héroe nacional o a veces son héroes anónimos, merecen realmente el aplauso y la consideración. Otros han muerto siendo inocentes por la tortura o el egoísmo o el odio de sus enemigos. Bueno, estas personas, con todos los respetos que merecen, no son los salvadores de la humanidad. Son extraordinarios, merecen nuestro aplauso, nuestro agradecimiento, pero no son los salvadores de la humanidad. ¿Por qué motivo lo digo? Porque Jesucristo no sería Él tampoco un salvador de la humanidad si fuera solo un hombre inocente que muere. Es el salvador de la humanidad porque es Dios. Una vez más, vuelvo a este punto esencial, tan importante que nada, absolutamente nada, en nuestra religión, el cristianismo, se sostiene, se entiende, si no partimos de esto que es lo esencial. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, esa segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre. Se encarnó en el vientre de la siempre Virgen María, de la Inmaculada. Vivió como uno de nosotros porque era un hombre verdadero. Fue torturado, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Es decir, solo la divinidad de Jesús convierte su muerte en muerte redentora de toda la humanidad. Solo su divinidad. Cuando le contemplemos en la cruz dentro de unos días, o cada día mirándole en los crucifijos, no vemos solamente a un hombre inocente llevado al matadero, no vemos a un héroe del pueblo, vemos al Dios crucificado. Esto es lo que hace grande, lo que hace única, lo que hace salvadora la muerte de Jesús. Es el Redentor porque es Dios que se entrega por amor a nosotros. Es Dios que muere por aquellos que le matan. Por eso es tan grave, es tan peligroso, es tan blasfemo, es tan destructivo lo que hacen aquellos que niegan la divinidad de Jesús. Y quizá no la nieguen diciendo abiertamente, Jesús no es Dios. Algunos ya lo dicen abiertamente y siguen siendo sacerdotes y otras cosas. Bueno, no suelen decirlo tan abiertamente, no sé qué habrá en su corazón, pero lo dicen indirectamente cuando dicen, hay que cambiar el mensaje, hay que modernizarlo, hay que poner la Iglesia al día. ¿Y qué significa eso? ¿Qué parte del mensaje hay que cambiar? Lo que a ti no te gusta, lo que no le gusta a la mayoría, lo que no le gusta a los que mandan. Ese es el mensaje que hay que cambiar. ¿Y por qué hay que cambiar un mensaje dado por Dios? Porque si fuera un mensaje dado por un hombre, pues sí, claro, hay que actualizarlo. Los hombres somos siempre contingentes. Pero cambiar el mensaje dado por Dios significa que has dejado de creer en la divinidad de Jesús. Este es el gran dilema de nuestra época. Y eso es lo que nosotros
entrando en la Semana Santa, tenemos que meditar. Dios se hace hombre, Dios muere por mí, Dios resucita por mí. Pero Dios también me enseña. Dios es Salvador cuando muere en la cruz y Dios es Salvador cuando pronuncia sus parábolas, el sermón de la montaña, perdonad a vuestros enemigos, nos dice. Dios es Salvador cuando enseña, también cuando se sacrifica y muere y también cuando resucita, también cuando enseña. Mis palabras no pasarán. Y no pasarán no porque sean palabras de hombre, sino porque son palabras de Dios, del Dios hecho hombre, ciertamente, pero palabras de Dios. Nosotros confesamos la divinidad de Jesús y eso significa que aceptamos sus palabras y que sus palabras nada, nunca, nadie las puede cambiar. Y los que la cambian o quieren cambiarlas simplemente han dejado de creer que Cristo es Dios. Así de sencillo, han dejado de ser cristianos. Cristo es Dios, Él es el único que ha dado la vida para salvar a su pueblo. Que así sea.